Shalom para todos los que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa El Maná de hoy con el pastor José María Dútari. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, en el último verso, que el favor de nuestro Adón Yeshua, el amor de nuestro Padre Yahweh y la comunión con el Espíritu de Santidad sea con todos ustedes. Aleluya. De eso trata el libro de los Hechos, de una comunión con el Espíritu de Santidad, que significa caminar con el Maestro todos los días. Bendito sea su nombre para siempre. Sigan siendo llenos del Espíritu de Santidad y podrás ver lo cerca que está de ti el Maestro Yeshua. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple lo que promete. Gracias, mi Rey. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Yeshua está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Yeshua está aquí, Él está aquí. Háblale si quieres al oído y cuéntale las cosas que hay en ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Yeshua está aquí. Él dijo: donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Y Él no miente, Él cumple lo que dice. Sigue estando a la diestra del Padre, pero por medio de su Espíritu está en medio de nosotros. Por eso tienes que seguir siendo lleno día a día del Espíritu de Santidad, para que camines con Él y puedas sentirlo a tu lado. Aleluya. Siéntele a tu lado caminando y míralo porque es cerca de ti. Muchos ciegos hay, muchos ciegos hay, porque no le ven. Ciegos de ceguera espiritual, tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Yeshua está aquí. Yeshua
está aquí. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Todopoderoso, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el Elohim y Padre de todos aquellos que hemos aceptado a Yahshua como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos hecho dos cosas: nos hemos arrepentido apartándonos del pecado y nos hemos convertido. ¿Y cómo podemos convertirnos? Volviéndonos a Yahweh y guardando sus mandamientos. Dice la palabra en el libro de Juan que a los suyos vino nuestro Mashiach Yahoshua y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya, a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Yahweh. Y si hijos, también herederos de Yahweh y coherederos juntamente con Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Yahshua orando en el libro de Juan, capítulo 17, dijo: Padre, a todos los que tú me has dado, yo los he guardado en tu nombre, y no se ha perdido ninguno de ellos. Así en nuestra oración en este día, Padre, yo te pido que todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, sean guardados en tu nombre, Yahweh de los ejércitos, y no se pierda ninguno de ellos, en el poderoso nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Hoy es jueves 1 de julio del año 2021. Es el quinto día de la semana. En el calendario de la Torá es el día 20 del mes 4 del año 5992. Y eso hasta la puesta del sol. Y esas 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, estamos convencidos, aleluya, de que estamos en un tiempo de cosecha, de siega. Porque nuestro maestro Yahshua dijo claramente: la mies está madura. Pídanle al dueño de la mies que él envíe obreros a la mies, porque hay que recoger. Porque el Padre tiene mucho pueblo aquí en Santiago, allá en Colombia, allá en Costa Rica, allá en España, allá en Argentina, allá en Guatemala, allá en Ecuador, allá en Salvador. Él tiene mucho pueblo que necesita escuchar su palabra para que se active esa fe, aleluya, de sus elegidos, de aquellos que son llamados para salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y usted y yo tenemos que hacer esta labor. Por eso no dejamos de predicar su palabra día y noche, en todo momento. Y estamos viendo los frutos, por lo cual damos a Yahweh toda honra, toda gloria y toda alabanza por lo que su palabra ha hecho, está haciendo y va a hacer también. Y también por aquellas miles de personas en el mundo entero que han hecho un alto en su vida y han preguntado por la senda antigua. Aleluya. Y si la palabra habla de una senda antigua es porque el hombre ha hecho una moderna. Han preguntado por la senda antigua y han decidido caminar en ella encontrando felicidad y tranquilidad. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Y quiero darte la más cordial bienvenida al maná de hoy. Esa palabra que Él pone en nuestros corazones que bendice nuestras vidas y las vidas de aquellas personas que nos escuchan en el mundo entero. Y ese maná de hoy es la continuidad de esa serie que el Padre ha puesto en nuestro corazón predicar. Sigan siendo llenos del Espíritu de Santidad, haciendo un recorrido por el libro de los Hechos. Algunos lo conocen como los Hechos de los Apóstoles y otros lo conocen como, creo que es más atinado y más razonable, los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos del Espíritu de Santidad. Y pues ese libro está abierto porque Él sigue haciendo muchas cosas con sus discípulos en el mundo entero hasta el día de hoy y hasta el día de la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bendito sea
su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Y es un libro que, aunque parezca mentira, poco se habla de él. Hay muchos estudios de la Torá, hay muchos estudios de la doctrina de Pablo, de Pedro, del Apocalipsis, pero pocos se detienen en el libro de los Hechos a estudiarlos, a ver cómo realmente eran los primeros discípulos, aquellos que estaban fresquecitos en su caminar con Yahshua, nuestro Mesías. Aquellos que caminaban y predicaban exactamente como lo hacía el Mashiach, porque así predicaba Pablo. Pablo dijo: yo no quiero que mi mensaje sean palabras persuasivas de humana sabiduría. Y eso es lo que abunda hoy en el mundo. Muchas palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice Pablo: sino que mi predicación sea con demostración del Espíritu y de poder. Y ese es el pueblo que Yahweh está levantando. Un pueblo lleno de su Espíritu de santidad y que procura todos los días seguir siendo llenos del Espíritu de santidad. Nos inspiró en esta palabra que está en Efesios capítulo 5, verso 18. Aquí está en la versión Kadosh. Dice: no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruach, con el Espíritu Santo. O sea, nos da un sentido de continuidad, que no es que una vez te llenaste y ya, no. Usted necesita llenarse todos los días. Y para llenarse todos los días, usted tiene que vaciarse de sí mismo todos los días. Hermano, ¿y cómo me vacío a mí mismo? Niégate a ti mismo. Yahshua lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. También dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere llevará mucho fruto. Y vamos a ver hoy en el capítulo 18 del libro de Hechos, en el verso del 1 en adelante, cómo se siguen viendo los hechos del Espíritu de Santidad en estos hombres de Yahweh rendidos y entregados al Maestro para hacer su voluntad, así como tenemos que estar usted y yo hoy. Dice el verso 1: después de esto, Shaul partió a Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un yaudita llamado Aquila. Escuche esto: era un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio César había mandado que todos los judíos, que todos los yauditas fueran expulsados de Roma. Roma siempre va a expulsar a Judá. Bendito sea Yahweh. Y se juntó con ellos. Como eran del mismo oficio, atención a esto, porque Pablo en sus inicios era un confeccionador de carpas. ¿Ok? Dice: como eran del mismo oficio, se hospedó con ellos y trabajaban juntos, pues su oficio era hacer carpas. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot y persuadía a los yauditas y a los griegos. Y cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, escuche esto: cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, el ministerio de Pablo entró en otra fase. Dice aquí: cuando Sila y Timoteo llegaron a Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los yauditas que Yahoshua era el Mashiach. Así hemos estado muchos de nosotros. Hemos querido servirle a nuestro Padre y dedicarnos a nuestros negocios, a nuestros asuntos, hasta que llega el momento en que el Padre te llama a servirle solo a Él y a depender de Él. Y así estamos, sirviéndole a nuestro Padre y dependiendo de Él. Y dedicándonos exclusivamente al mensaje del madero, al mensaje de Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. Es hermoso entender estas cosas. Muy hermoso, porque hay personas que dicen o que piensan que nadie puede estar totalmente dedicado al mensaje. Y es cierto, si una persona no ha sido llamada, no debe hacerlo. Pero cuando una persona recibe un llamado como el de Pablo, un llamado como el que hemos recibido nosotros, pues hemos dejado todo para dedicarnos exclusivamente al mensaje. Y el gozo que tenemos es los frutos que está dando esta palabra en el mundo entero. Y el gozo que tenemos
es que siempre de una u otra forma nuestro Padre suple todas nuestras necesidades. Yo recuerdo cuando Él empezó a poner eso en mi corazón, un día me asomé por la ventana de mi cuarto y yo dije, Padre, pero ¿cómo voy a hacer? Yo estoy acostumbrado a hacer negocios, a hacer esto, lo otro, ¿cómo me voy a sustentar? ¿Cómo voy a sustentar mi familia? Y vino inmediatamente esa palabra, mira las aves del cielo. Mi Padre las sustenta. Mira las flores del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y si así hace el Padre con las aves, si así hace el Padre con las flores del campo, no hará mucho más contigo, hombre de poca fe. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso hemos obedecido y hemos decidido hacer su voluntad, dedicarnos exclusivamente a su mensaje. Y esto está dando frutos en el mundo entero, lo cual nos da un gozo maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Dice el verso 6, pero como ellos lo contradecían, blasfemaban, entonces sacudió su vestido y les dijo a ellos que su sangre recaiga sobre su propia cabeza. Yo no tengo culpa, de aquí en adelante me iré a los gentiles. Fíjese qué diferente la predicación del apóstol Pablo. Si hubieran sido evangelizadores de este siglo, dicen, bueno, debe ser que fallamos, necesitamos el sistema de las 4 leyes espirituales o buscar un sistema de evangelismo. Es que esto no se trata de un sistema de evangelismo. Es que Yahweh tiene su pueblo. Y si usted va y predica la palabra y aceptan, eso no se trata de que si usted lo hizo usando las 4 leyes espirituales o cualquier manera de evangelismo, usando payasitos o música trans cristiana. No se trata de nada de eso. Se trata de que usted va a dar la palabra y los que son de Yahweh, la palabra de Yahweh van a escuchar. Así enseña la Escritura y así tengo yo que hablar. Y usted lo va a ver más aquí adelante lo que Yahweh, lo que Yahshua HaMashiach le dice a Pablo. Entonces Pablo, cuando ellos no lo recibieron, pues sacudió su vestido y dijo que su sangre caiga sobre su propia cabeza. Yo no tengo culpa ya de ustedes y de aquí en adelante me voy a los gentiles. Y dice el verso 7 que el apóstol se trasladó de allí y entró a la casa de un hombre llamado Tito Justo, que era un hombre respetuoso, era un hombre temeroso de Yahweh, y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y miren lo que pasó. Dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el maestro con toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y recibían la inmersión. Fíjese usted, esto no se trata de que usted predica y no, que los judíos no se van a convertir, ninguno de ellos o los que están en el judaísmo. Eso no es asunto suyo, usted predique la palabra. Porque el Padre tiene mucho pueblo en todas partes. Y aquí en esta sinagoga, el principal de la sinagoga era Crispo. Y él oyó a Pablo predicar y creyó en el maestro. Dice que creyó él y toda su casa. Y muchos de los corintios que oían, creían y recibían la inmersión. Entonces el maestro dijo a Shaul de noche por medio de una visión. Atención a esto. Aleluya. El maestro le dijo a Shaul. ¿Cómo le dijo el maestro a Shaul si el maestro está sentado a la diestra del Padre? ¿Será que bajó a hablar con Shaul? No. Eso es lo que el Padre nos ha querido enseñar en esta serie. Siga siendo llenos del Espíritu de Santidad. Pablo era un hombre que seguía siendo lleno del Espíritu de Santidad todos los días. Y si estaba lleno del Espíritu de Santidad, estaba lleno del Maestro. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Poderoso, hermano. Por eso dice, entonces el maestro le dijo, entonces el maestro nos puede hablar. Sí, nos puede hablar. Si tú eres un hombre que vives en santidad o una mujer que vives en santidad, apartados del pecado, que guardan los mandamientos, que se llenan día a día del Espíritu de Santidad, ¿por qué no te puede hablar el Espíritu de Santidad? ¿Por qué no te puede hablar el maestro? ¿Acaso que él hace excepción de personas? Le hablaba a Pablo, le hablaba a Ananías, le hablaba a todos ellos, pero a nosotros no. No, hermanos. Lo que pasa es que muchas personas, por las malas prácticas, han querido anular esta verdad y esta verdad no se puede anular. Él sigue hablando y dando dirección hoy en día. Muy importante, atienda esto. Entonces el maestro le dijo a Shaul de noche por medio de una visión, no temas, habla sin callar. Escuche esto por favor, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal. Escuche lo que dice el Mashiach, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
esta es una palabra muy importante. Cuando Pablo y Silas iban a predicar y pasaron a Asia, el Espíritu de Santidad les dijo que no predicaran ahí, que siguieran. Después iban a entrar en otro lugar y dice, el Espíritu de Yahoshua se los prohibió. Él nos va a mover a predicar donde está su pueblo, para que su pueblo crea y para que su pueblo se salve. Me toca esta palabra en mi corazón, porque dice claramente, yo estoy contigo, nadie te pondrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Espíritu de Santidad nos va a indicar dónde y cómo tenemos que ir a llevar el mensaje y predicar la palabra. Porque donde Él tiene pueblo, ese pueblo va a aceptar la palabra y se va a convertir al Mashiach y va a hacer la inmersión en su nombre. Aleluya. Aquí se está hablando de que Pablo llegó a Corinto. Y yo quiero que usted preste especial atención en lo que vamos a decir ahorita. Pablo llegaba a las sinagogas y discutía con ellos sobre que Yahoshua era el Mashiach. Pero cuando Pablo hablaba a un pueblo que no conocía la palabra, les enseñaba la palabra de Elohim. Y la palabra de Elohim que había escrita era de Génesis, Bereshit hasta Malaquías. Malaquí. No había otra, no había Nuevo Testamento, no había nada de eso. Entonces les enseñaba a ellos la palabra de Elohim. Y esa es la manera en que usted y yo tenemos que enseñar hoy en día. La palabra de Elohim y a Yahshua como el Mesías prometido, que vino y dio su vida por todos y cada uno de nosotros. En el verso 11 del capítulo 18 del libro de los Hechos sigue diciendo, Shaul se quedó allí por 1 año, escuche esto, y 6 meses. ¿Y qué hacía? Enseñándoles la palabra de Elohim. Acuérdense que él salió de donde los yaudí, se sacudió el vestido y dijo, de aquí en adelante me voy a los gentiles. Entonces él llega donde los gentiles y ¿qué empieza a enseñarle a los gentiles? La palabra de Elohim. Hubo un pasaje que leímos, creo que fue el día de ayer, o antes de ayer, que Pablo llegó a un lugar y discutía con la gente de la sinagoga que Yahshua era el Mesías, pero se iba a la plaza porque había mucha idolatría. Y le enseñaba a ellos que no debía haber idolatría. Pues a los judíos es difícil encontrarlos haciéndose una imagen. Sin embargo, muchos idolatran a los rabinos. Y eso es malo. Eso es contra las escrituras. Por algo Yahshua dijo, a nadie llamarán ustedes rabino. Porque los rabinos creen que su palabra está a la altura de la palabra de la Torah. Y eso es blasfemia. Por eso, ya lo he dicho, pero lo voy a decir hoy. Hay 2 corrientes fuertes en nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos hebreos, y son los rabanitas y los caraítas. Los rabanitas son aquellos que se dejan guiar por los rabinos, y los rabinos cambian y transforman cosas y ellos lo aceptan como si fuera el mismo Yahweh, y eso es idolatría. Por eso los caraítas le dicen a los rabanitas que son idólatras, y los caraítas son conocidos como hijos de la palabra. Ellos se esfuerzan para que todo lo que ellos hagan, crean o anuncian sean estrictamente lo que está escrito, sin quitarle ni ponerle. Yo me inclino más para mis hermanos caraítas. Sí, porque son los rabanitas a lo que usted está viendo, casando homosexuales. Cuando la Torah dice, no se echará varón con varón, y ellos entonces bendicen esa unión que Yahweh prohíbe. Me da tristeza ver un rabino bendiciendo a 2 homosexuales. Por eso es que usted no se deja apantallar por la religión, ni por las charratelas, ni por nada de esas cosas. Usted sea un hombre y una mujer de la Torah, de la palabra. Hoy en día hay mucha falsedad. Aleluya. Dice la palabra que Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Elohim. Esa es nuestra predicación. Donde no conocen a nuestro Padre, enseñar la palabra de Elohim y predicar a nuestro Mashiach Yahshua como el prometido, como el Hijo de Yahweh, como el Mesías prometido, el ungido de Yahweh. Y en los círculos donde todos son judíos, predicar de que Yahoshua es el Mashiach. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo y todos ellos. Por eso me bendice esta palabra y se la resalté ahí en negrilla. Shaul se quedó allí, donde en Corinto, dice, por 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Elohim. Aleluya.
Dice, siendo Galión procónsul de Acaya, verso 12, los yauditas se levantaron unánimes contra Shaul y lo llevaron al tribunal. Dice, y mire lo que decían, están hablando de Shaul, el apóstol Pablo, que era un fariseo de fariseos en cuanto a la ley, que fue un hombre que tuvo un encuentro con nuestro Mashiach. Y acusaban a Pablo diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Elohim en contra de la Torah. ¿Por qué decían eso? Pues porque Pablo afirmaba, y ese era su problema con los judaizantes, Pablo afirmaba que no era necesario circuncidar a las personas cortándole el prepucio, como se hacía antes, como señal del pacto, porque algunos dicen que la circuncisión es el pacto. No, la circuncisión no es el pacto. La circuncisión es la señal del pacto. Y ahora la señal del pacto es la inmersión en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Y por eso ellos lo acusaban de que él persuadía a los hombres a honrar a Elohim contra la Torah. Lo que pasa es que aquellos que decían tener Torah no tenían el entendimiento, ni sabían tampoco que la Torah es espiritual y que se ha de discernir espiritualmente. Aleluya. Dice el verso 14, cuando Shaul iba a abrir la boca, Galión le dijo a los yauditas, escuche esto también, hermano, si se tratara de algún agravio, de un crimen enorme conforme al derecho, yo los atendería a ustedes, los yauditas. Pero miren lo que dice procónsul. Miren lo que dice en el verso 15. ¿Cuál era la discusión que ellos tenían? Aparte de la circuncisión, el otro problema que tenían es que para ellos era imperante ocultar el nombre del Eterno. Ellos no querían que ese nombre se proclamara. Por eso cuando Yeshua le habla a Ananías sobre Pablo, que ore por él, para que recibiera tres cosas: recibiera la vista, fuera lleno del Espíritu de Santidad, porque sin el Espíritu de Santidad no podría servirle a Elohim, y supiera cuánto tenía que padecer por su nombre. ¿Por qué tenía que padecer por su nombre? Porque los judíos no permitían que ese nombre se mencionara. Y el nombre de Yahoshua está diciendo Yahweh salva, y ellos no querían que eso se dijera. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Por eso dice en el verso 15, pero ya que se trata de cuestiones de palabras, de nombres, atención, mira qué lindo cuando el Espíritu nos alumbra y nos deja entender y saber la palabra. Él dijo, si él hubiera cometido un crimen, yo lo juzgo aquí, tranquilo. Pero estas son cosas de ustedes. Cosas que se tratan de palabras y de nombres. Por eso le puse nombre aquí en mayúscula. Y de la Torah de ustedes, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de esta cosa. Parece que de alguna manera se enteró este procónsul de que estaban acusando a Pablo por mencionar el nombre del Eterno y por hablar del nombre de Yahoshua, porque el nombre de Yahoshua dice claramente Yahweh salva. Así como la palabra aleluya dice exaltado o alabado sea Yahweh. Yahoshua significa Yahweh salva. Y no querían que ese nombre fuera mencionado. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Dice, y los expulsó del tribunal. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Y a Galión nada de esto le importaba. Pero Shaul, después de quedarse allí muchos días, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea dice que el apóstol Pablo, el Shaliach Shaul, tenía un voto prometido. Dice, en Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Y llegaron a Éfeso, y él lo dejó allí, y entró en la sinagoga y se puso a discutir con los yauditas. Hermano, es impresionante la vida del Shaliach Shaul. Él no perdía el tiempo. Él tenía que estar llevando las palabras a judíos y a gentiles.
Dice aquí que llegó a Éfeso y apenas llegó, entró en la sinagoga y se puso a discutir con los yauditas. Tú y yo, si seguimos siendo llenos del Espíritu de Santidad, esa va a ser nuestra vida. Predicar, hablar de nuestro Mashiach donde quiera que nosotros vayamos. Pues dice que llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró en la sinagoga y se puso a discutir con los yauditas. Sigue diciendo en el verso 20, pero a pesar de que ellos le pedían que se quedara por más tiempo, no accedió. Porque es que Pablo y cualquiera que siga siendo lleno del Espíritu de Santidad, día a día no se manda. Escuche, si usted es lleno del Espíritu de Santidad, usted no se manda, a usted lo mandan. Y es Él el que nos manda a hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo se da cuenta de esto? Desarrolle, hermano, esta comunión con el Espíritu de Santidad. Como lo dice 2 de Corintios en el último verso, usted lo puede buscar. Dice, el favor de nuestro Mesías Yahoshua, el amor de su Padre, del Padre del Todopoderoso, y la comunión de su Espíritu de Santidad sea con todos nosotros. Entonces, esta coinonía, esta comunión con el Espíritu de Santidad se va desarrollando. Y tú te vas haciendo sensible a su dirección. De repente sientes un impacto en tu pecho, en tu corazón, donde algo no te parece, algo que estás haciendo. Es Él ordenándote, apártate. De repente te da shalom y dirección para hacer algo y tú lo haces y ahí te das cuenta que es Él. Y esto lo vas a lograr si sigues siendo lleno del Espíritu de Santidad. Entonces, a pesar de que ellos le pedían que se quedaran por más tiempo, Él no accedió. Porque Él iba para donde el Espíritu le decía que tenía que ir. Dice, sino que se despidió y dijo, y mira lo que dijo Pablo, hermano mío, mucha atención a esto, hermanos y amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Aquellos que creen y enseñan que Pablo enseñó a violar los 10 mandamientos y a violar las fiestas de Yahweh, y que eso ya no tiene importancia, por un malentendido que tienen en Colosenses capítulo 2 y en Romanos capítulo 14. Y de todo eso tenemos el estudio y la explicación. Para el que lo quiera, solicítemelo. Pablo respetaba las fiestas de Yahweh, guardaba los 10 mandamientos. Y lo vamos a leer aquí. Yo no me lo estoy inventando. Pablo se despidió de ellos y no accedió a quedarse con ellos. ¿Por qué? Dice, por todos los medios tengo que celebrar la fiesta venidera en Jerusalén, como es mi costumbre. Aleluya. Hermano, esto está clarísimo. Olvídese de esas falsas doctrinas que dicen que Pablo dice que ya no hay que guardar los 10 mandamientos, que Pablo dice que ya no es necesario guardar ni la fiesta ni los días de reposo. Nada. Olvídese, eso es mentira. Ahí se cumple lo que dice el apóstol Pedro, que algunos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición y para perder a otros también. Por eso dice Pedro, algunas cosas que nuestro amado hermano Shaul ha escrito, que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Es falso que Pablo no guardaba los 10 mandamientos. Es falso que Pablo no guardaba el Shabbat. Pablo guardaba los Shabbat porque pecado es quebrantar la ley. Bendito sea Yahweh. Y guardaba las muedín, las fiestas de Yahweh. Pero en esa ocasión todavía el templo no había sido destruido. Yo creo que aquí estamos hablando como del año 62 o 63. Y el templo fue destruido en el año 70. Por ahí tenemos una enseñanza excelente. Creo que es la primera enseñanza de la serie Pablo y la Ley, donde Pablo habla de ritos y cosas que ya pasaron y que ahora la sangre del Mesías es suficiente. Pero la gente no entiende que eso se habló en el año 64, cuando Pablo veía que ellos todavía seguían haciendo sacrificios en el templo, porque el templo no había sido destruido. Mire todo lo que el Espíritu nos está enseñando hoy. Bendito sea Yahweh. Entonces, como el templo no había sido destruido, Pablo tenía que ir a celebrar las fiestas. ¿A dónde? A Jerusalén, donde estaba el templo.
Y las fiestas no se han interrumpido. Usted y yo tenemos que observarlas, hacer un memorial de cada fiesta, entendiendo lo que significa cada una, lo cual es una bendición para nosotros. Aleluya. Por eso dice claramente, por todos los medios tengo que celebrar la fiesta venidera en Jerusalén, como es mi costumbre. En otra ocasión volveré a ustedes, si Yahweh lo permite. Y zarpó a Éfeso. Y dice el verso 22 que al llegar a Cesarea y después de subir a saludar a la congregación, bajó a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia. ¿Para qué? Dice, fortaleciendo a todos los discípulos. Su labor era incansable. La labor suya y mía, sabiendo que estamos ya en los últimos días, debe ser incansable en enseñar esta palabra, en predicar la verdad, en decirle a la gente que se aparten del pecado y de todo lo que es mundano. Que se aparten de las tres cosas que Satanás usó desde los tiempos de Eva hasta el día de hoy para hacer caer a las personas. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. De eso se trata este mundo corrupto. Por eso la palabra dice que el que se hace amigo del mundo, óyeme, se constituye enemigo de Yahweh. Yo quiero ser amigo de Yahweh. Si el mundo por eso quiere ser mi enemigo, es problema de él. Aleluya. Y es que así va a ser porque rechazaron a Yahshua porque no es del mundo. Nosotros tampoco somos de este mundo. Y nos van a rechazar. Prepárese. Bendito sea Yahweh. Hermano, mire qué diferente esta predicación, esta palabra guiada por el Espíritu de Santidad. Aquellos mensajes de hoy en día que todo está bien, no te preocupes, ahorita pasa todo esto y tú vas a tener más dinero, plazo fijo, mansiones, carros nuevos. Por lo tanto, siembra, envía dinero. Y la gente lo hace creyendo una mentira. Enviar dinero para la obra no es malo ni es desatinado, es correcto. Cuando Pablo se dedicó exclusivamente a predicar la palabra, al mensaje de la palabra, él le dijo a los filipenses: le doy gracias a mi Padre porque ustedes han tenido cuidado de mí y de todas mis necesidades. Aleluya. Y los instaba a que sembraran en la obra, pero en un hombre que está predicando la verdad, no que está alimentando a la gente con cositas vanas ni enseñándoles religión tampoco. Porque aquí esto se trata no de enseñar religión judía. Amamos a nuestros hermanos Yaudín y oramos por ellos. Que mi Padre Celestial tenga misericordia de todos mis hermanos judíos. Y que sea la paz en Jerusalén, como dice el Salmo, que tenemos que orar. Pero yo no tengo que enseñar judaísmo. Judaísmo y cristianismo, los dos son dos religiones. Y cada una tiene su parte de la Torá, pero tiene su parte de los hombres también. Y nosotros no necesitamos nada leudado. Usted y yo no necesitamos nada mezclado. Usted y yo necesitamos la Torá, con la guianza del Espíritu Santo y con el Mashiach, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Qué palabra más clara. Hermano, tome esta palabra y envíela a muchos para que conozcan la verdad, porque el Espíritu de Santidad está hablando en esta palabra. Aleluya. Salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Escuche esto. Llegó entonces a Éfeso cierto judío, cierto yaudita llamado Apolo, natural de Alejandría, pero dice que el hombre era elocuente. Otra versión dice que era poderoso en las Escrituras. Aquí dice que el hombre, que este Apolo, era elocuente y muy versado en las Escrituras. Atención a esta otra palabra que nos dice nuestro Padre. Hay personas que son elocuentes y son muy versados en las Escrituras. Y eso está bien. Pero te falta el complemento, te falta lo verdadero, que seas lleno del Espíritu de Santidad. Dice que a este lo habían instruido en el camino del Maestro, le enseñaron. Así hoy en día hay mucha gente que han sido instruida en el camino del Maestro y eso es una bendición. Dice, y como era ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud. Este era un hombre que manejaba bien las Escrituras. Wow. Que mira que usar la palabra exactitud aquí en la Sagrada Escritura, tremendo. A este lo habían instruido en el camino del Maestro
y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud. Gente precisa. Como hay en día hoy maestros, hermanos, que enseñan con exactitud, son precisos. No todos, pero sí los hay. Pero si esos maestros no tienen sobre ellos el poder del Espíritu de Santidad, les falta también esa parte. Dice que hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yahoshua, aunque conocía solamente la inmersión de Johanán. ¿Qué quiere decir esto? Él conoció o tal vez fue inmerso por Johanán y se arrepintió de sus pecados. Porque dice que cuando Johanán le hacía la inmersión, ellos confesaban sus pecados. Pero no aceptaban a Yahshua como su Mashiach. Y morían con él. Entonces le predicaron sobre la inmersión de Yahushua que trae implícita dos cosas. Cuando usted cree y es inmerso en el nombre de Yahushua, usted va a recibir dos cosas. Primero, el perdón de todos los pecados que usted haya cometido en su vida desde que salió de la barriguita de su mamá hasta el día de hoy, hasta el día en que usted hizo la inmersión. Primero. Segundo, recibirás el don del Espíritu de Santidad. Por eso dice que lo habían instruido en el camino del maestro, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yahushua, aunque conocía solamente la inmersión de Juan. Entonces dice, comenzó a proclamar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Es que la exactitud en el camino de Yahweh está en Zacarías 4:6. Esto no es con espada, esto no es con ejército, esto no es con saber mucho, esto no es con hablar mucho o bonito, esto es con mi Santo Espíritu, dijo Yahweh. Entonces yo exhorto a todos los que me están escuchando, que tal vez hablen y enseñan con exactitud. Quiero exponerles con mayor exactitud el camino de Yahweh. Tienen que ser llenos del Espíritu de Santidad, y no una sola vez, todos los días de su vida. Entonces, cuando Aquila y Priscila le pusieron con más exactitud el camino de Yahweh, pues lo llevaron, le hicieron la inmersión, fue lleno del Espíritu Santo. Y dice el verso 27, como él quería viajar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Cuando llegó allá, fue de gran provecho para los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los yahuditas en público, demostrando por medio de las escrituras que Yahoshua era el Mashiach. Vemos ahora a un Apolo predicando con mayor exactitud, dominando las escrituras y siendo lleno del Espíritu de Santidad. Y todos ellos enseñaban que el hecho no es ser lleno una vez, no, es seguir siendo lleno todos los días, vaciándote de ti mismo y llenándote de Él. Y aquí vuelve a decir lo que dije delante del apóstol Pablo, que en las sinagogas él refutaba a los yahuditas y le enseñaba que Yahushua era el Mashiach. Pero cuando no era sinagoga, sino que eran gentiles, ¿qué hacía? Les enseñaba la palabra de Elohim. Bendito sea Yahweh por esta palabra tan clara de este día. Abacados Yahweh, yo te doy gracias por tu palabra, Padre mío, Padre bueno, porque sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra, así será esta palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.